Entonces hoy vamos a empezar nuestra nueva serie que le he llamado Libros de un capítulo. Recuerda la semana pasada le pregunté que si sabía cuántos libros tenemos que tienen un capítulo en la Biblia. Te voy a decir, son 5, ¿ok? Entonces tal vez estos próximos 5 domingos que esté con ustedes vamos a estudiar estos 5 libros. ¿Qué es Abdías, el primero? Obadiah se dice en inglés. Yo le digo Obi-Wan. ¿Get it? Star Wars. Obi-Wan. Anyways, Obadiah 1. Abdías, un capítulo. El otro libro es Filemón, un capítulo. Juan tiene 3 cartas, pero 2 de esas cartas son de un capítulo, que es la segunda y la tercera. Y el último libro que vamos a mirar es Judas. Entonces, hoy Abdías, el próximo domingo Filemón. ¿Ok? Te aconsejo que leas la palabra de Dios en adelantado. ¿Ok? Es tu tarea. ¿Lo haces? Amén. Amén. Ok, entonces, mire, antes de empezar, he escuchado a veces que personas dicen que tú y yo como cristianos, como creyentes, nos tenemos que enfocar en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Que el Antiguo Testamento es historia y que ya pasaron muchos años atrás y que Dios ya habló. Que tú y yo tenemos que enfocarnos en el Nuevo Testamento. Yo, y espero que tú, no creas eso. Que la palabra de Dios, los 66 libros que Él nos ha dejado y nos ha dado, es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento tenemos? Y Salvador no se vale que conteste. 39. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento? Mire, tenemos que estudiar la palabra. 27. ¿Ok? En total son, yo no traigo mi calculadora, so I can't do it. 66. ¿Ok? Libros. Toda la palabra es para nosotros, para ti y para mí. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Y si no me crees, vayamos a 2 de Timoteo 3, 16, versos 16 y 17. Ahí lo tengo en la pantalla. Y antes de que lo lea, te quiero preguntar, ¿por qué tú y yo nos reunimos aquí cada domingo? Claro, venimos a convivir con nuestros hermanos en Cristo, a mirar cómo están, a platicar un poquito, a saludarnos, tener un buen convivio. Pero espero que sea más que eso, ¿no? ¿Por qué nos reunimos aquí cada domingo? ¿Por qué leemos y meditamos en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tratamos de aplicar lo que leemos? Preguntas, ¿verdad? Entonces este verso que vamos a leer es la respuesta a por qué tú y yo nos reunimos aquí. Y espero que no sea los domingos, sino que también los viernes cuando nos juntamos, cuando nos reunimos a orar. ¿Por qué hacemos todo esto? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí lo tengo y dice, toda la escritura, diga toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. Tal vez no te guste esa palabra, para reprender, para corregir, tal vez no te guste esa tampoco. Y para instruir en la justicia, en lo que es justo. Nos instruye en eso. Y mira el 17. A fin de que el siervo de Dios, ¿eres siervo de Dios? ¿Eres hijo, hija de Dios? Mire, entonces, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso tú y yo nos reunimos aquí como iglesia, como el cuerpo de Cristo, para
estar enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar a leer el Antiguo Testamento, el libro de Abdías. Y si algo que yo comparta este día contigo te pica o te hace sentir un poco incómodo, ten en cuenta que no son mis palabras, que no soy yo el que está compartiendo, ¿ok? Es la palabra de Dios que nos está ministrando a nosotros, ¿ok? Y nomás para decirte, yo me he estado preparando por las próximas 2 semanas. Y entonces Dios me ha estado hablando ya por 2 semanas. ¿Ok? Y a ustedes tal vez, si no leíste de adelantado, como te pedí que lo hiciera la semana pasada, entonces, si algo, como dije, te pica o te incomoda de lo que vamos a leer, es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Come on, con ganas. Amén. Ok, entonces vamos a empezar. El libro de Abdías tiene 21 versos, del 1 al 21. Mire, el nombre Abdías, un poco de historia, un poco de contexto. El nombre de Abdías en hebreo significa adorador o siervo de Yahweh o Jehová. ¿Eres tú un adorador, un siervo? Entonces eres un Abdías. Mira, qué bonito, ¿no? Que así sea nuestra etiqueta, que nos conozcan como un adorador o como un siervo de Jehová. Amén. Ese es el nombre de Abdías. Abdías, el libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Ves? Si quieres compartir con alguien, dile, hey, Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Él es uno de los profetas menores. Hay profetas mayores en el Antiguo Testamento y profetas menores. No quiere decir que Abdías y los otros son menos que, digamos, Isaías o Jeremías. Simplemente es que sus libros están más cortos. Son menor que los mayores, ¿ok? Es la única diferencia. Pero recuerde, es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Como nosotros profetas menores, el mensaje es esencial, pertinente y práctico, y también nos conmueve porque es el mensaje de Dios. Entonces te animo a que cuando estemos compartiendo hoy, que así lo recibas. Es para nuestro bien. El énfasis de este libro es el juicio de Dios sobre esta nación que se conoce como Edom. Edom como nación tenía orgullo. Se creía muy. Y también Edom no fue al rescate de su pariente, de su hermano que era Israel, el pueblo de Israel. Y si tú sabes, Edom es descendiente de Esaú y Israel es descendiente de Jacob. Y aquí, a través de Abdías, Dios le va a decir a Edom, cuando tu pariente estuvo en problemas, cuando tu pariente se las dio bien negras, tú en vez de acudir y ayudarlo a tu hermano, fuiste y lo atacaste, te reíste, te gozaste, mientras que ellos sufrían. Y por eso Dios dice, va a haber juicio. Entonces, ten todo eso en mente, en este libro. Ok, entonces vamos a leer verso 1 del capítulo 1 de Abdías. ¿Encontraron Abdías si tienen su Biblia? Porque es un poco difícil de encontrarlo, ¿ok? Mire, antes de empezar a leer, Abdías fue escrito, algunos dicen en el año 840 antes de Cristo. 840 años antes que Cristo viniera a la escena. Y si quieres saber un poco acerca de Abdías, él vivió junto al tiempo de Joel y Eliseo. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 19. Es en ese tiempo, en esa era.
Los edomitas, como les dije, son descendientes, los de Edom, descendientes ¿de quién? De Esaú, ¿ok? Y los israelitas, descendientes ¿de quién? De Jacob. Y los dos gemelos, hermanos. Mire, si tú y yo en Cristo somos hermanos, le doy gracias a Dios que aquí en esta iglesia hay una ¿cómo se dice? Diversification. Diversidad de personas. Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, México, Guatemala. Y sigue, ¿verdad? Mire, somos hermanos en Cristo. Y aquí Israel y Edom, hermanos por la carne, familiares. Y mire la actuación de estos hermanos. Una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Entonces, leamos verso 1. La palabra profecía tiene dos sentidos. Profecía puede significar que se está prediciendo el futuro, ¿verdad? O que se está declarando, proclamando un mensaje de Dios. Tenga eso en mente. Aquí va a haber las dos. Dios va a declarar, pero también va a predecir el futuro. Leamos verso 1. Dice, esta es la visión que el Señor soberano, otras versiones dicen Jehová, reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. ¿Miras lo que está pasando aquí? Un mensaje salió, los embajadores salieron y están organizándose un gran ejército para atacar a Edom. Imagínate, ¿qué hicieras tú y yo si escucháramos algo así? Todo el vecindario de donde tú vives se va a amontonar y van a venir a tu casa. ¿Qué harías? Ay, Señor, empezamos a orar, ¿no? Pero vamos a ver lo que va a pasar aquí, ¿ok? Ahí tengo un mapa para que te des una idea de dónde estamos. El mapa de mi derecha es el antiguo Israel y Edom, ahí en el anaranjado, ¿verdad? Y el de mi izquierda es un mapa actual que hoy en día es Jordania, el país de Jordania, al sur, Edom. Ahí es donde este libro de hoy, Abdías, toma lugar. El sur de Jordania. Hoy en día, mire, el juicio de Dios, ¿verdad? Se cumplió en Edom. Hoy en día no hay un Edom como nación. Hay descendientes de Edom. Por lo general viven en Jordania. Pero como nación ya no existen. ¿Ve? La profecía se cumplió. Entonces ese mapa ahí para que te des una idea. Entonces leamos versos 2 al 4 del capítulo 1. El verso 2 dice, y como les dije, yo leo la versión NTV, dice, el Señor dice, o Jehová dice, a Edom, un mensaje directo a Edom, te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada, has sido engañada por tu propio orgullo, y ahí lo subrayé, orgullo es el problema aquí. Porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer. Estrepitosamente dice el Señor. El Señor dice, por tu orgullo, por tu arrogancia, te haré caer. Una enseñanza para nosotros. ¿Piensas que a Dios le gusta el orgullo y la arrogancia? Si así somos, ¿qué nos va a pasar? Vamos a caer. Ahí tengo unas fotos de la área del sur de donde está Edom. Dice que estaba
en las alturas, la área montañosa. Allí ellos tenían sus hogares. Y si te pones a pensar, cuando los ejércitos venían contra ellos nomás se ponían un poquito alto y no me tocas. Me imagino que cuando miraban a los enemigos, en vez de ellos de preocuparse, cerraban las puertas, ponían sus murallas y a dormir a gusto, porque nadie podía alcanzarlos. Se sentían seguros. Y por sentirse seguros, se volvieron arrogantes y orgullosos. Tal vez tú y yo a veces así nos encontramos en una situación que dices, a mí eso no me va a pasar. Yo estoy bien. Que venga lo que venga. Tengo mis finanzas, tengo mi salud. A mí no me importa. Otra vez te pregunto, ¿esa actitud le agrada a Dios? No. Y ahorita vamos a ver lo que pasa cuando esa actitud viene a nuestras vidas. Entonces se entiende, ¿verdad? Que Dios dice, piensas que estás bien protegido, pero yo soy Dios y va a haber juicio. Jeremías 50, verso 32. La palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el arrogante tropezará. Caerá y no habrá quien lo ayude a levantarse. Prenderé fuego a todas sus ciudades, fuego que consumirá cuanto le rodea. ¿Qué va a pasar? Juicio, va a ser consumido. El arrogante tropezará y caerá. Es lo que le está pasando aquí a Edom. Edom había sido declarado culpable por ser orgulloso, por ser arrogante. Que eso nos ministra a nosotros, que no tengamos esa actitud. No se puede. Aquí puse, se habían creído más grandes de lo que realmente eran. Lo suficiente grande como para burlarse, robar e incluso dañar a sus familiares. Hemos estado allí, mi hermano, entre hermanos en la iglesia, así. Nos burlamos, robamos, dañamos, nos ponemos a pelear. La actitud de Edom contra sus parientes. Aquí puse, pero el Señor Dios, un hombre que Abdías usó para enfatizar el poder soberano de Dios sobre todas las naciones. Ese Dios no se quedará con los brazos cruzados cuando hay injusticia, cuando hay orgullo o arrogancia. Él va a actuar. Y especialmente cuando su pueblo especial está sufriendo. Dios va a actuar. Te pregunto, ¿le perteneces a Dios? ¿Eres su hijo o su hija? Si estás sufriendo injusticia, no te voy a decir que don't worry about it, pero que no te desesperes. Espera en Dios. Él es tu vengador. No te vengues tú mismo, sino espera en Dios. Él promete hacerlo y lo va a hacer. En su tiempo y en su voluntad. Me gustó, voy a citarlo en un momento, pero me gustó esta ilustración, esta cita. Pero estamos de acuerdo que el orgullo, cuando empezamos a sentirnos mejor que otros o a anunciar, a declarar que yo estoy bien y nada me va a pasar, ¿piensas que eso le agrada a Dios? No. Mire, aquí tengo una foto de una ballena. Voy a leer la cita de James Dobson, un escritor cristiano. Dice, cada vez que me siento tentado a volverme importante y autoritario,
Recuerdo lo que la madre ballena le dijo a su bebé. Cuando llegas a la cima y empiezas a soplar, es cuando te arponean. ¿Lo entiendes? Cuando llegas a la cima y empiezas a decir que everything is fine y que tú tienes todo lo necesario, que tú no necesitas a Dios. Be careful. Ten cuidado. Porque eso a Dios no le agrada. No tenemos nada de qué orgullarnos excepto de que Cristo vive en nosotros. Entonces así podemos soplar de eso, pero no de otras cosas. Cuando empezamos a soplar, mi hermano, nos van a arponear. Proverbios 16, 18. De seguro tal vez lo has escuchado, dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Se ha probado año tras año, ejemplo tras ejemplo. Cuando las personas se enargullen, la soberbia sube, una caída y fuerte. Aquí puse el mensaje de Abdías es definitivo y seguro. El reino de Edom será destruido por completo. Edom ha sido arrogante y se ha burlado de la desgracia que Israel sufrió bajo sus enemigos cuando vinieron a llevarse los captivos, a llevarse todo lo que ellos tenían. Y cuando esos ejércitos atacaron a Israel, y los israelitas a sus parientes les pidieron ayuda, estos no acudieron. Dijeron no, en vez de ayudarlos, ellos se unieron a los que los invadieron y empezaron a robarse lo que ellos tenían. ¿Tú piensas que eso le agrada a Dios? No. Y por eso Dios actúa. Leamos versos 5 y 7, Abdías 1. El 5 dice, si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? ¿No se llevarían todo? Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres. Esa era una costumbre en esa región, que cuando piscaban esto y lo otro, que siempre dejaban para que los pobres, los que no tenían, los recogieran. Pero aquí dice que no va a haber nada. Pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Se registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz, mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. Mire, el juicio tan severo de Dios, de Jehová contra Edom. ¿Por qué? Por arrogante, por tener orgullo y por no acudir y asistir a su pariente. Quiero que nos enfoquemos en eso, a nuestros hermanos que tienen necesidad. La mayor parte de este libro pronuncia juicio sobre esta nación conocida como Edom. El enfoque singular de Abdías apunta a una verdad significativa, aunque muy difícil de entender o identificarnos con ella, pero así es nuestra humanidad, mi hermano. Nos creemos el pavo real a veces, que we're it, y eso no le agrada a Dios. Cuando las personas se alejan o se oponen al pueblo de Dios, pueden esperar juicio. Thank you, Jesus.
¿Ve? Si hay persecución, mi hermano, contra los creyentes, sí, hay cosas prácticas que podemos hacer, pero no nos desesperemos, no perdamos nuestra fe que nuestro vengador, nuestro rey que va a venir a dar justicia y juicio lo va a hacer, promete hacerlo, lo ha hecho. He has a good record. Tiene un récord bueno de que Él siempre actúa. ¿Ok? So no se desespere. Zacarías 7, versos 11 al 13. Mire, este describe a alguien que es orgulloso y arrogante. 11. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. ¿Qué hicieron estos personajes aquí? Se taparon los oídos, dice que no quisieron escuchar nada. Le dieron la espalda al mensaje de Dios. ¿Conoces a personas así que no quieren nada con Dios? ¿Qué piensas que va a pasar con este tipo de persona? Ahí está, ahí dice. El verso 13. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Me diste la espalda, te tapaste los oídos. Mire, estás actuando, la persona está actuando, está consciente. Se tapó los oídos, se dio la vuelta y cuando se las miran negras, si están en apuros, empiezan a clamar. ¿Qué dice Dios? Ok, hasta ahí. Este juicio, esta profecía es específicamente para Edom, pero hay mucha aplicación para nosotros, ¿ok? Por eso leí a Timoteo al principio, ¿ok? No me mire feo, please. Abdías 1, 8 y 9. De aquí se ve todo, ¿ok? 8 y 9. En aquel día, ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor. Pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Una escena gráfica, ¿verdad? Dura. Todo va a acabar en Edom. El juicio de Dios. Ahí tengo una foto de una balanza, lo que miramos en las cortes a veces, ¿verdad? Dios dando juicio. Lo bueno y lo bonito, mi hermano, es que es Dios, ¿ok? No es un humano trayendo y dando juicio, sino Dios lo hace. Leamos verso 10 al 12, Abdías 1. A veces, esto ya vino a mi mente ahorita, que a veces hay personas que dicen, oh, Dios no es justo, Dios es malo, Dios no es bueno, Dios nomás anda buscando y está listo para darnos en la cabeza cuando hagamos algo mal, ¿verdad? Dios tiene hechos, He's justified in doing what He does. Él es justificado en lo que Él hace. ¿Y por qué lo hace? Hay razón, mire, aquí 10. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Les dije, hasta hoy en día no hay un Edom. Hay descendientes, pero no hay un país, una región que sea Edom. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos.
Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. 12. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. Que se los lleven, a mí no me importa. Mejor para mí, mira todo lo que nos van a dejar. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. Tenían fiesta, estaban celebrando, se los van a llevar. Mira, y todo lo que nos va a quedar a nosotros. Let's party. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Esto a mí me ministró que tal vez tenemos una idea de lo que las personas están pasando en su vida, algo pesado para ellos, pero en realidad no sabemos, mi hermano, a menos que estemos allí en their shoes, en su situación. Por eso hay que tener cuidado cómo actuamos, cómo reaccionamos cuando alguien esté sufriendo, cuando algo esté pasando por algo difícil. He escuchado decir que a veces lo mejor que podemos hacer y decir es nada. I'm here if you need me. Y ahí calladitos al lado. Porque en realidad no sabemos. Y mire cómo actuó Esaú, el hermano, los parientes, contra el pariente. ¿Hemos estado ahí? No me conteste. Ezequiel 12:12. Dice, hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver. Tienen oídos, pero se niegan a oír. Porque son un pueblo rebelde. A propósito, este personaje que se está describiendo aquí no quiere oír. Aunque tienen oídos, se rebelan. They don't want anything to do with God. Veamos, versos 13 y 14, capítulo 1, Abdías. Sigue con la lista. Le dije que Dios tiene razón para dar juicio. Pecado, simplemente, y lo he definido así, es cosas que no le agradan a Dios. ¿Okay? Cuando yo hago algo que no le agrada a Dios, eso es pecado. Y aquí hay una lista de cosas que Edom hizo que no le agradan a Dios, que es pecado. 13. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. Cuando estaba leyendo, ¿cuántas veces ahí no debiste? Había dos en los versos anteriores, sí, y aquí sigue. No debiste robar sus riquezas mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. Se querían escapar y ellos se atravesaron. No vas a ningún lugar, aquí vas a quedarte. Son parientes, mi hermano. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Santiago 4:17. ¿Piensas tú que cumplieron aquí con este verso? Y al que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer las cosas que le agradan a Dios, si no lo hace, le es pecado. Los parientes de Edom hubieran hecho lo correcto para que agradaran a Dios, pero ellos no, hicieron todo lo opuesto. Sigamos. Va a haber esperanza, ¿ok? Al último, no se preocupe. Versos 15 y 16.
La palabra de Dios nos enseña, nos instruye el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿ok? Verso 15 al 16 dice, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Si tú piensas que los que no buscan al Señor se salen con la suya, que ellos progresan, son bien bendecidos, no te desesperes. Va a llegar el día cuando Dios va a traer juicio. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Ay, Señor. Dios actuando porque tiene que actuar en su santidad. Tiene que hacerlo. Y te pregunto, ¿las personas aquí se pusieron ellas mismas en esa posición? ¿O alguien les dobló la mano? Es una pregunta, ¿ok? Dios no dobla la mano. Dios es un caballero. Él toca y espera que tú abras la puerta. Si no abres la puerta no va a entrar. Tú mismo tienes que decidir si quieres abrir tu oído, decirle ven, recibirlo. Es individual. Tú decides. Pero hay consecuencia. Si no aceptamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Salmo 96, 13. Canten delante del Señor porque ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. ¿Quién viene? Jehová, el Señor, y Él va a dar juicio con justicia. Leamos versos 17 al 18. Mira, aquí viene el sin embargo, ¿ok? El pero. 17 dice, sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo. Está hablando en el futuro, ¿ok? Eso pasó en Edom, se los llevaron captivos a Babilonia y allá quedaron por un tiempo. Edom se gozó, aprovechó lo que ellos habían dejado, pero dice, pero va a haber un tiempo en cuando ellos regresen a Jerusalén. Ahorita, ¿dónde está Israel? Está en la tierra prometida, regresaron. Y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José, o sea Israel, serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. ¿Se va a cumplir? Se cumplió. Como les dije, no hay Edom. ¿Ok? Leamos verso 19. Continúa hablando de Israel. La herencia, la recompensa de Israel. Del pueblo que fue desterrado. 19. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Van a regresar, ¿verdad? Dios los va a cuidar, Dios los va a traer de regreso. Porque ellos son su pueblo de Él. Y Él es un Dios justificador. Y lo va a hacer. Promete hacerlo y lo hizo. Versos
20 al 21. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta, al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos de Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el Señor mismo será rey. El Señor mismo será rey. Entonces esta profecía, esto que Dios a través de Abdías dijo que iba a pasar, se ha cumplido parcialmente. ¿Me entiende? Ahorita está Israel allí, pero usted piensa que ese es el God's Kingdom, el reino de Dios, de Jesús estableciendo y reinando. No, esto está hablando del milenio, del futuro. Nuestra esperanza es cuando Jesús venga a establecer su reino por segunda vez, va a estar en Jerusalén reinando, y esto es lo que está hablando aquí más en el futuro. Parte de esto se ha cumplido hoy, que Israel está en la tierra, pero eso no es el milenio, ese no es Dios reinando de Jerusalén como rey. Pero va a haber un día que así todo esto, como aquí lo dice, se va a cumplir, donde dice, y el Señor mismo, Jesús mismo, será rey. Amén. Aquí puse, el libro termina con la promesa de cumplimiento y liberación de los israelitas en esos últimos días, cuando la tierra en esa región será restaurada y el gobierno será dado por Dios mismo. Y acabamos de estudiar unos meses atrás el libro de Apocalipsis, y si recuerdas, los capítulos 19 al 22 es la nueva Jerusalén, Jesús reinando. Entonces, si quieres darte una idea de cómo va a ser, aquí como acabamos de leer en Abdías, lee capítulos 19, 20, 21, 22 de Apocalipsis, y ahí vas a ver. Yo quiero estar ahí, yo quiero ver eso. Y Dios promete dárselo a aquellos que lo reciben, aquellos que son llamados sus hijos. Isaías 2 y parte del 3. Aquí una referencia a Isaías profetizando cuando Jesús esté reinando en el milenio. Dice, en los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Dios mismo. Vamos a ser instruidos personalmente por Jesús, hermano. ¿Ves esto? Quiero que lo recibas, que lo tomes. Dios promete hacerlo y así va a ser. Ahí tengo una foto que me gustó y yo sé que no es en Jerusalén, pero no va a haber duda de que Jesús va a estar reinando en Jerusalén. Todos van a saber que ahí está Él. ¿Ok? Y tú y yo, si eres creyente, hijo, hija, vas a ser parte de eso. Romanos 2, versos 6 al 11. Estábamos hablando de Edom y cómo Edom actuó y qué es lo que Dios promete hacer. Romanos 2, 6 al 11 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. En las buenas obras. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios.
Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. O sea, los gentiles y los judíos, el pueblo y los que no. Todos. No se escapa nadie. Porque con Dios no hay favoritismo. Mira a tu lado y asegúrate que esa persona es un humano. Y si es humano, vamos a pasar por ahí, ¿ok? Para recompensa o para juicio. ¿Cuál quieres? Ante un Dios justo. Proverbios 3, 4. Y el grupo de alabanza que se esté preparando, porque ya vamos a terminar aquí. Proverbios 3, versos 3 al 4 dice: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mire, este verso vino a mí y le doy gracias a Dios por ello, porque en la forma en que como Edom actuó, mi hermano, eso no estaba bien, ¿verdad? Si tú y yo vemos me has escuchado decir sé de bendición a propósito a alguien, si tú miras una oportunidad de bendecir, hazlo. Aquí nos está diciendo en Proverbios 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando tú y yo hacemos lo que le agrada a Dios, mi hermano, primeramente Dios lo va a confirmar, así, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y dice que también las personas a tu alrededor van a mirar que eres hijo, hija de Dios. Miqueas 6:8. Él, o sea Dios, Jehová, te ha demostrado, oh mortal. ¿Sabes que dos cosas son bien seguras? ¿Cuál es el primero? Ustedes saben, ya viene en abril 15. Los impuestos y la muerte. ¿Ok? Somos mortales, un día vamos a morir. ¿Ok? Y aquí dice, Dios nos ha dicho lo que se espera de ti y mí mientras tenemos vida. ¿Y qué es lo que espera Jehová, Dios, de ti? Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines orgullosamente ante tu Dios. No, humildemente, ¿verdad? Humildemente ante nuestro Dios. Isaías 58:10. Dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido. Antes de seguir, ¿Edom actuó de esa forma? No. Mire, si ayudas a los que tienen hambre, si sacias la necesidad del que no puede satisfacer su propia necesidad, dice, entonces brillará tu luz. Tu luz, cuando tú estés en tinieblas, va a haber luz. ¿Has estado en las tinieblas? Es bueno que haya luz, ¿no? Cuando estemos en una cosa dura, difícil, físicamente, espiritualmente, si tú estás conectado con Dios va a haber luz. Y como el mediodía será tu noche. ¿Lo viste? ¿Lo tomas? Cuando te la mires bien negras, mi hermano, va a haber luz. Porque Dios es nuestra luz. Entonces le pido a Jael y al grupo que pasen. Entonces para terminar, aquí tengo 3 puntos. El primero dice, sigamos, y a propósito, que nos
comprometamos a reunirnos regularmente como hermanos, como creyentes en Cristo, 1. 2, que leamos, que meditemos en su palabra. Me gusta decir que la saboreamos, ¿verdad? Que le saquemos juguito. Alguien dijo que las vacas tienen 3 o 5, 20 estómagos y que siempre andan masticando. Que así sea, algo así. Que estemos masticando la palabra de Dios. Y la tercera, que dejemos que su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se salga con la suya en nuestras vidas. ¿Lo escuchaste? Porque no queremos que el Espíritu Santo de Dios se salga con la suya. Déjate, suéltate. Let him take over. Que Él sea el que te guíe. Si hacemos eso, mi hermano, el verso aquí en Apocalipsis 22, 12 se va a cumplir. Apocalipsis 22, 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Entonces te pongo y te digo, piensa en lo que acabamos de leer y cómo fue que Edom actuó en medio de esa gran necesidad que su hermano, su pariente tenía, y que eso nos traiga convicción. Y si es algo que tú y yo tenemos que cambiar, que lo hagamos, porque aquí, como dice en Apocalipsis, Jesús viene pronto y Él nos va a recompensar según cómo hemos actuado. Amén. Amén. Póngase de pie y oramos. Te doy gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, que tu palabra es fiel. Tu palabra siempre llega a tiempo. Dios, te pido que, como tu palabra dice, que llega a y así lo creo, Dios. Que ella haga lo que necesita aquí hacer en cada uno de nosotros. No solo escuchemos, sino que también apliquemos tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Jesús, por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, instruirnos. Y gracias, Padre, por tu fidelidad. Tú no cambias, tu palabra es vida. Tu palabra entera, desde el principio hasta el fin. Que seamos fieles a ti y que nos pongamos a conocerte más y más cada día. Te damos gracias porque tú nos amas, Dios. Y en tu nombre decimos amén. Este canto, y después de este canto vamos a compartir de comunión. Aquí están los elementos y allá atrás también. Y te invito a que medites en lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén. Escuchen.